El llanto se escuchaba incluso por encima del viento. No era un sonido del bosque, no encajaba, no debía estar allí. El guardabosques lo oyó desde la torre de observación y supo, en el mismo instante, que algo estaba terriblemente mal. Levantó los binoculares y lo que vio lo dejó sin aliento. Un gorila macho adulto estaba solo, en campo abierto, completamente vulnerable. No huía, no atacaba. Miraba fijamente hacia la torre y lloraba, no de rabia, no de dolor propio. Era un llanto de urgencia. El hombre dudó. Nadie baja de una torre por un animal salvaje que llama la atención en una zona infestada de cazadores. Nadie, salvo cuando la mirada del animal no pide ayuda para sí mismo. Cuando el guardabosques dio el primer paso fuera de la torre, el gorila comenzó a caminar. Avanzó unos metros, se detuvo, miró hacia atrás, como si estuviera guiándolo. Cada segundo que pasaba importaba. Cada paso alejaba al hombre de la seguridad y lo acercaba a algo que no estaba preparado para ver. Porque ese llanto no era una advertencia, era una cuenta regresiva, y si el guardabosques se equivocaba, alguien moriría antes de que el sol terminara de salir. Mucho antes de que el llanto quebrara el amanecer, el guardabosques ya estaba despierto. La torre de observación crujía suavemente con el viento nocturno, como si el bosque respirara bajo sus pies. Desde allí arriba, él había pasado más años de los que podía contar. Había visto incendios nacer como susurros y convertirse en infiernos. Había visto ríos secarse, senderos desaparecer y animales que un día dejaron de volver. Su rutina era simple, casi ritual. Revisar el horizonte, marcar con la mirada los caminos que los cazadores ilegales usaban cuando creían que nadie los observaba. Escuchar, siempre escuchar. El bosque hablaba, pero solo a quienes aprendían a quedarse en silencio. Aquella mañana, el amanecer tardaba en llegar. Una neblina espesa cubría el valle como un manto de ceniza. No se oían monos, ni aves, ni insectos. Esa ausencia era lo primero que le inquietó. El bosque nunca calla sin razón. Ajustó el termo entre las manos y miró hacia el este. Pensó por un instante en retirarse pronto. La edad ya pesaba en las rodillas y el cuerpo no respondía como antes. Había entrenado a otros, más jóvenes, más rápidos. Él se había quedado con la torre, con la vigilancia, con los recuerdos. Fue entonces cuando escuchó el primer llanto, tan lejano que casi lo ignoró. Un sonido breve, débil, irregular. El guardabosques frunció el ceño. No correspondía a ningún animal que conociera. No era un aviso territorial, no era un llamado de apareamiento, y sin embargo volvía a repetirse, siempre desde el mismo punto del valle. Tomó los binoculares y buscó el origen. Al principio, nada. Solo árboles inmóviles, sombras alargadas y la niebla moviéndose lentamente, como si algo respirara debajo. El segundo llanto fue más claro. Ahí lo vio. Una silueta oscura, enorme, fuera de lugar. Un gorila macho adulto, solo, detenido en un espacio abierto donde jamás debería haberse quedado. Su presencia allí no tenía sentido. Los gorilas no se exponen, no se quedan quietos, no miran directamente a una torre humana. Pero éste lo hacía. No se movía, no golpeaba su pecho, no mostraba agresión. Simplemente esperaba. El guardabosques sintió un nudo en el estómago. Había aprendido a no confiar en coincidencias. En ese bosque nada ocurría porque sí. Miró el mapa clavado en la pared de la torre. Ese valle estaba marcado en rojo. Zona de trampas, zona de riesgo, zona donde habían perdido el rastro de varios animales meses atrás. El llanto volvió a escucharse, más débil. El hombre bajó lentamente los binoculares. Sabía lo que dictaban los protocolos. Permanecer en la torre. Avisar a la patrulla.
no exponerse, pero también sabía otra cosa, una que no figuraba en ningún manual. Cuando el bosque rompe sus propias reglas, es porque algo está a punto de perderse. El gorila dio un paso, solo uno. Luego se detuvo y miró hacia atrás, hacia la torre, como si midiera la distancia o la decisión. El guardabosques apoyó la mano en la baranda, sintió el frío del metal, pensó en los cazadores, pensó en las trampas, pensó en todos los animales que no había llegado a tiempo de salvar, y entonces ocurrió algo que lo heló por dentro. Al moverse ligeramente, el gorila dejó ver su brazo. Había una marca oscura, antigua, profunda, una herida que no pertenecía a una pelea natural, el tipo de herida que solo deja el metal. El llanto volvió a oírse, esta vez más cerca. El guardabosques entendió que ese sonido no venía del gorila, y en ese instante, antes siquiera de bajar el primer escalón de la torre, supo que alguien, en algún lugar del bosque, estaba resistiendo contra el tiempo, y que cada segundo que dudara podría convertir ese llanto en silencio. El primer escalón crujió bajo su peso. El sonido fue seco, breve, pero en el silencio del bosque sonó como una advertencia. El guardabosques se detuvo un segundo, conteniendo la respiración, esperando alguna reacción. Disparos, voces, cualquier señal de que había cometido un error. No hubo nada, solo el llanto. Ahora ya no era distante, ahora tenía forma, ritmo, fragilidad. Cuando sus botas tocaron la tierra húmeda, el gorila volvió a moverse. Caminó lento, con una pesadez que no era propia de su tamaño, como si cada paso fuera calculado. Avanzó unos metros y se detuvo. Giró apenas la cabeza, miró hacia atrás, esperaba. El guardabosques no entendía lo que estaba ocurriendo, pero su cuerpo ya había tomado una decisión antes que su mente. Ajustó la radio en su cinturón sin encenderla. En esa zona, una señal mal usada podía atraer a quienes no debía. Respiró hondo y comenzó a seguirlo. El bosque lo recibió con una humedad espesa. El suelo estaba blando, marcado por huellas recientes, botas humanas mezcladas con rastros de animales que habían corrido sin rumbo. Aquello no era normal. Nada en ese sendero hablaba de calma. El gorila avanzaba despacio, pero sin dudar. No se internaba en la espesura. Elegía claros, zonas abiertas, como si supiera exactamente por dónde podía pasar un humano sin quedar atrapado. Cada cierto tiempo se detenía. Siempre lo mismo, unos segundos inmóvil, luego esa mirada hacia atrás. No había miedo en sus ojos, había algo peor, urgencia contenida. A los pocos minutos, el guardabosques comenzó a notar detalles que le erizaron la piel. Alambres finos, casi invisibles entre la vegetación. Estacas cortadas de forma irregular, marcas recientes en los troncos, señales claras de trampas activas. Estaban entrando en territorio de cazadores. El protocolo gritaba en su cabeza: retroceder, llamar refuerzos, no avanzar solo. Pero el llanto volvió a escucharse, esta vez quebrado, como si quien lo emitía ya no tuviera fuerzas para mantenerlo. El gorila también lo oyó. Se detuvo de golpe, su cuerpo se tensó. Por un instante, el guardabosques pensó que huiría, que todo terminaría ahí, pero el animal no escapó. Se limitó a inclinar ligeramente la cabeza y continuó. El brazo herido colgaba con rigidez. Ahora se veía mejor. No era reciente. La piel había cicatrizado mal, formando una marca irregular, profunda. Aquello no había sanado con descanso, aquello había sanado con resistencia, con aguante. El guardabosques tragó saliva. Recordó cuántas veces había visto animales morir atrapados en trampas, solos, sin que nadie escuchara sus sonidos finales. Y ahora, frente a él, había uno que había sobrevivido y había vuelto, no para vengarse, para guiar. El sendero comenzó a descender. El aire se volvió más frío, la vegetación cambió.
El llanto ya no venía de todas partes, venía de adelante, de un punto fijo, cercano, demasiado cercano. El gorila se detuvo una última vez al borde de un claro. No avanzó más. Se sentó sobre sus patas traseras con una lentitud casi ceremonial. Respiró hondo. El pecho subió y bajó con dificultad. El guardabosques dio un paso al frente y entonces lo vio. El suelo estaba lleno de metal, trampas abiertas, trampas cerradas, alambres tensados a la altura de las piernas. Un campo entero diseñado para matar sin ruido, para que nadie escuchara, para que nadie llegara a tiempo. Y en medio de ese infierno silencioso, algo se movió. Un cuerpo pequeño, demasiado pequeño. El llanto salió de allí, débil, desgarrado, apenas un hilo de vida luchando por no apagarse. El guardabosques sintió que el corazón se le detenía. No había terminado de entender qué estaba viendo cuando el gorila emitió un sonido bajo, profundo, que no era amenaza ni dolor, era un aviso final. El hombre dio un paso más, y el metal crujió bajo su bota. El sonido resonó en el claro como un disparo. El llanto se interrumpió por un segundo, y desde algún punto del bosque, demasiado lejos para verlos, pero lo suficientemente cerca para oírlos, una rama se quebró. El crujido del metal aún vibraba en el aire cuando el guardabosques congeló el cuerpo. No respiró, no parpadeó. El claro parecía haberse detenido junto con él, como si el bosque entero contuviera el aliento. El llanto no volvió de inmediato. Ese segundo de silencio fue peor que cualquier grito. Desde el borde del claro, el gorila permanecía inmóvil. Sus ojos no estaban puestos en el hombre, sino en el centro del campo de trampas. No había reproche en su mirada, solo vigilancia, como si supiera que, a partir de ese punto, cada movimiento podía decidir una vida. El guardabosques bajó lentamente la vista hacia sus botas. A centímetros del suelo, casi invisible, un alambre tensado brillaba con la humedad de la mañana. Bastaba un paso mal dado para activar otra trampa. Bastaba un error para que el rescate se transformara en otra pérdida. Se agachó con cuidado, apoyando una rodilla en la tierra húmeda. El olor a óxido y sangre vieja flotaba en el aire, ese olor que ningún bosque debería tener. Entonces lo vio con claridad. Entre dos trampas cerradas, atrapado en una tercera, había un cachorro de tigre. Demasiado joven, demasiado pequeño para entender por qué el mundo se había vuelto de metal. Su cuerpo temblaba de agotamiento. Una de sus patas estaba atrapada. La herida ya no sangraba, pero la piel estaba inflamada, oscura, al límite. El llanto regresó, más débil que antes. No era un pedido de ayuda, era un reflejo, el último recurso de un cuerpo que no quería rendirse. El guardabosques sintió un ardor detrás de los ojos. Había rescatado animales antes, había llegado tarde otras veces, pero nunca había visto algo así. Nunca había entendido tan claramente que alguien había estado sosteniendo esa vida, mucho antes de que él llegara. Miró al gorila. El animal se mantenía a distancia, con el torso erguido, respirando pesado. Solo entonces el guardabosques notó detalles que antes no había querido ver. Arañazos recientes en el pecho, tierra seca en el pelaje, como si hubiera dormido allí. O no dormido, como si hubiera pasado días enteros sin moverse, sin comer, sin irse, custodiando, alejando aves, pequeños carroñeros y quizá algo más grande, algo que también había oído ese llanto. El guardabosques llevó la mano a la radio, dudó. Si llamaba a la patrulla, el tiempo se estiraría. Si no lo hacía, estaba solo en un campo minado. El cachorro emitió un gemido breve, casi inaudible, y esa duda se rompió. «Aquí, Torre», susurró. «Tengo un animal atrapado. Zona roja. Repito, zona roja». No hubo respuesta inmediata. La interferencia crepitó.
como si el bosque no quisiera dejar pasar las palabras. El gorila giró la cabeza de golpe, no hacia el hombre, hacia el borde del claro. Su cuerpo se tensó, los músculos se marcaron bajo el pelaje. El guardabosques siguió su mirada, y entonces lo escuchó. Pasos, no pesados, medidos, humanos. El corazón le golpeó el pecho con violencia. Cazadores. No había duda. Aquella zona no era transitada por nadie más. El hombre bajó la radio lentamente y miró alrededor buscando cobertura. No la había. Estaban expuestos. El gorila no huyó. Dio un paso al frente, solo uno. Su figura se interpuso ligeramente entre el claro y el bosque, no como amenaza directa, como presencia, como advertencia silenciosa de que ese lugar ya estaba ocupado. El cachorro dejó de llorar. El silencio que siguió fue antinatural, demasiado limpio, demasiado tenso, el tipo de silencio que precede a decisiones irreversibles. El guardabosques pensó en levantar las manos, en hacerse ver, en gritar que se identificaran, pero algo en la postura del gorila lo detuvo. El animal no estaba protegiéndose a sí mismo, estaba comprando tiempo, tiempo para que alguien llegara, tiempo para que el metal no ganara. Las ramas volvieron a crujir, ahora más cerca. El olor a tabaco y sudor humano comenzó a mezclarse con el del óxido. El guardabosques sintió cómo la piel se le erizaba. Miró al cachorro, miró al gorila, miró el sendero por donde se acercaban los pasos y entendió con una claridad brutal que si alguien salía de entre esos árboles en ese instante, no habría forma de explicar lo que estaba ocurriendo sin que alguien disparara primero. La radio vibró en su mano, un solo segundo de estática, y luego una voz, apenas audible. «Repita ubicación». Antes de que pudiera responder, una sombra humana se recortó entre los árboles del claro, y el gorila, por primera vez desde que lo había visto, emitió un sonido profundo que no pedía ayuda. Advertía que ya no quedaba margen para el error. La sombra dio un paso más, y el claro pareció encogerse. El guardabosques levantó lentamente una mano, no en señal de amenaza, sino de límite. Su voz no salió, no aún. El gorila se adelantó medio cuerpo, apenas lo suficiente para bloquear la línea directa hacia el centro del campo de trampas. No rugió, no golpeó el suelo. Se quedó allí, enorme y quieto, como una puerta que no se abre. El cachorro de tigre respiraba con dificultad. Cada inhalación era un esfuerzo. El metal apretaba la pata con una precisión cruel, diseñada para no fallar. El guardabosques miró el mecanismo y supo que no podía improvisar. Un movimiento mal hecho y el resorte se cerraría más. No había margen. La sombra humana se detuvo. «¿Quién anda ahí?», preguntó una voz, baja, áspera. El gorila no se movió. El guardabosques habló por fin, con calma forzada, usando el tono que se usa para desactivar tormentas. «Guardabosques, zona protegida, baje el arma». Un segundo pasó, 2. El gorila respiró hondo, el pecho subiendo y bajando como un fuelle cansado. En ese gesto había algo antiguo, como si llevara demasiado tiempo sosteniendo una carga invisible. La radio volvió a vibrar. Esta vez, la voz llegó clara. «Equipo en camino. 10 minutos. 10 minutos podían ser una eternidad». El gorila inclinó la cabeza apenas, como si hubiera entendido el sonido metálico que brotaba del cinturón del hombre. Volvió la mirada al cachorro. El guardabosques siguió ese gesto y sintió un golpe seco en el pecho. El animal había aprendido a esperar, a sostener, a resistir sin moverse. «Tranquilo», susurró, sin saber a quién se lo decía. Se arrastró centímetro a centímetro, cuidando cada apoyo. El metal crujió levemente y el corazón se le subió a la garganta. Detuvo el movimiento. Esperó. El gorila no apartó la vista del borde del claro. La sombra humana dio un paso atrás. «No es tuyo»,
dijo la voz insegura. «No es de nadie», respondió el guardabosques. «Es vida». El cachorro emitió un gemido tan bajo que parecía un pensamiento. El guardabosques sacó la herramienta del cinturón con manos firmes por costumbre, temblorosas por dentro. Aflojó el primer seguro. El metal cedió 1 milímetro. El gorila exhaló. Un ruido seco tronó desde el bosque. No fue un disparo. Fue una rama rota. El gorila se tensó como un arco. La sombra humana dudó. En ese parpadeo el guardabosques actuó. Aflojó el segundo seguro. La trampa abrió su mordida con un suspiro de hierro cansado. La pata quedó libre. El cachorro no se movió al principio. Luego, temblando, apoyó el cuerpo sobre la tierra. El llanto cesó, no por alivio, sino por agotamiento. El guardabosques envolvió la herida con cuidado, como si tocara algo sagrado. La respiración del pequeño se estabilizó apenas. Entonces, el gorila dio un paso atrás, solo uno, como si su tarea hubiera terminado. La radio estalló con voces. El equipo de patrulla irrumpió por el sendero con una precisión aprendida a golpes. Los cazadores se disiparon entre los árboles sin gloria, sin palabras. El claro volvió a ser bosque. El guardabosques levantó al cachorro con cuidado y lo entregó a manos que sabían. Cuando volvió la mirada, el gorila estaba sentado, a unos metros, con los hombros caídos. La herida del brazo parecía más pesada ahora, como si recién entonces el dolor reclamara su lugar. Nadie se acercó, nadie hizo ruido. El gorila cerró los ojos por un segundo, respiró hondo, se puso de pie con una dignidad que no pide permiso, y se internó entre los árboles, lento sin mirar atrás. No volvió a oírse su paso. El guardabosques se quedó quieto, con la sensación extraña de haber sido testigo de algo que no se repite. Miró el claro vacío, las trampas desarmadas, el sendero que se cerraba. Entendió que el legado no siempre se hereda con nombres ni con monumentos. A veces el legado camina herido, espera en silencio y desaparece cuando ya no hace falta. El claro tardó en recuperar su sonido, aunque los pasos del equipo se alejaron y las radios se apagaron una a una, el silencio no regresó de inmediato. Era como si el bosque necesitara comprobar que, esta vez, el peligro realmente se había ido. Solo entonces, muy lentamente, los insectos retomaron su canto. Un ave se atrevió a romper el aire con una nota breve. La vida volvía, pero con cautela. El guardabosques permaneció allí más tiempo del necesario. Observó el suelo marcado por huellas recientes. Botas humanas, garras pequeñas, la pisada pesada del gorila. Todo mezclado en un mismo punto, como si el bosque hubiera querido dejar constancia de lo ocurrido. Nadie habló de ello, pero todos lo sintieron. No habían llegado a salvar al cachorro, habían llegado tarde, y alguien más había llegado primero. El vehículo se llevó al pequeño tigre envuelto en mantas térmicas. Su respiración era estable, aunque frágil. Antes de desaparecer entre los árboles, el guardabosques apoyó una mano sobre el lomo del animal. No dijo nada. No hacía falta. La vida seguía y eso era suficiente. Cuando el ruido del motor se apagó en la distancia, el peso cayó de golpe. El cansancio, el miedo contenido, la adrenalina, todo llegó junto. El guardabosques se sentó sobre una roca húmeda y miró el sendero por donde el gorila había desaparecido. Esperó, sin saber exactamente qué esperaba. Un movimiento, un sonido, una última señal. No hubo nada, solo hojas moviéndose con el viento. Uno de los miembros de la patrulla se acercó en silencio y se sentó a su lado. No preguntó. Nadie preguntó. Había cosas que no necesitaban explicación, porque cualquier palabra las empequeñecía. «Lo conocías», dijo finalmente alguien en voz baja. El guardabosques negó con la cabeza. «No», respondió.
pero él sabía exactamente dónde encontrarnos. Volvieron a la base cuando el sol ya estaba alto. El día continuó como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Formularios, reportes, fotografías de las trampas retiradas, coordenadas marcadas en rojo. Todo quedó archivado, clasificado, reducido a datos. Nada de eso hablaba del gorila. Esa noche el guardabosques no durmió. Cada vez que cerraba los ojos volvía a ver la mirada del animal. No era una mirada salvaje, era una mirada cansada, antigua, como si hubiera vivido más de lo que le correspondía, como si hubiera cargado con algo que no eligió, pero que decidió sostener hasta el final. Al amanecer subió nuevamente a la torre. El valle estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Tomó los binoculares con un gesto automático y recorrió el horizonte. Buscó en los claros, en los senderos, en los límites donde el bosque se abre y vuelve a cerrarse. Nada. Días después, recorrieron la zona con mayor profundidad. No encontraron rastros, ni huellas nuevas, ni señales de paso. El gorila no volvió a aparecer en cámaras, ni en registros, ni en avistamientos de comunidades cercanas. Era como si nunca hubiera existido. Pero el guardabosques sabía que eso no era verdad. Cada trampa retirada, cada sendero sellado, cada patrulla reforzada llevaba consigo algo invisible. Desde aquel día, nadie volvió a colocar trampas en ese valle. Los cazadores evitaron la zona, no por miedo a los humanos, sino por algo que no supieron explicar. A veces, por las mañanas, el guardabosques creía escuchar un sonido lejano, no un llanto, no un grito, algo más bajo, más profundo, como un eco que no pedía ayuda, sino que recordaba que alguien había resistido. Recordaba que el bosque también deja herencias. En la torre, el hombre escribió una nota en su cuaderno personal. No formaba parte de ningún informe oficial, no tenía valor administrativo, solo decía una frase. Algunos guardianes no se quedan para ver el resultado, solo se aseguran de que exista un mañana. Cerró el cuaderno y levantó la vista. El valle seguía allí. Y en ese silencio vivo, el guardabosques entendió algo que nunca había aprendido en años de servicio. El legado más fuerte no es el que deja huella, sino el que enseña a otros a continuar cuando ya no estás. Y mientras el sol ascendía sobre los árboles, supo que aquella historia aún no había terminado del todo, porque hay actos que no se apagan cuando desaparece quien los hizo, solo esperan a que alguien vuelva a escuchar. Pasaron semanas. El cachorro de tigre sobrevivió. Esa fue la noticia oficial. Creció bajo cuidado humano, con la promesa de regresar algún día al bosque cuando su cuerpo y su instinto estuvieran listos. Fue registrado, documentado, convertido en un caso de éxito. Pero nadie escribió un informe sobre el gorila. No había foto. No había nombre, no había prueba concluyente de su existencia en esa región. Para los archivos, simplemente no estaba allí. Y sin embargo, todo había cambiado a partir de él. El valle permaneció en silencio durante meses. Ninguna trampa volvió a aparecer. Los senderos usados por cazadores se borraron lentamente, reclamados por raíces y musgo. La vida regresó con una calma extraña, como si el bosque hubiera aprendido algo y no quisiera olvidarlo. El guardabosques seguía subiendo a la torre cada amanecer. Lo hacía incluso en sus días libres, incluso cuando el cuerpo dolía, incluso cuando nadie se lo pedía. Miraba el mismo claro donde todo había ocurrido. No buscaba al gorila. Sabía que no volvería. Algunos encuentros existen solo una vez, porque su propósito no es repetirse. Una mañana, mientras la neblina se levantaba, notó algo distinto. En el barro húmedo, casi borradas por la lluvia, había huellas grandes, antiguas, no recientes, no nuevas, huellas que no llevaban a ningún lado porque ya habían cumplido su función.
El guardabosques no las siguió. Sonrió apenas y dejó que desaparecieran. Con el tiempo comenzó a contar la historia, no en reportes, no en reuniones oficiales. La contaba a los nuevos guardabosques, a los aprendices que llegaban con más fuerza que paciencia. No hablaba del gorila como una leyenda, sino como una lección. El bosque no siempre grita, les decía. A veces espera. Les enseñó a escuchar los silencios, a desconfiar de lo que parece normal, a entender que no todas las alertas vienen del miedo. Algunas nacen del cuidado. Una noche, sentado solo en la torre, el guardabosques volvió a pensar en aquella mirada. Comprendió algo que antes no había podido nombrar. El gorila no había salvado solo al cachorro. Había protegido una idea. La idea de que la fuerza no siempre domina. La idea de que el instinto también puede elegir cuidar. La idea de que el legado no es dejar descendencia, sino dejar oportunidades. El gorila había estado herido, había sufrido, podría haberse ido, podría haberse salvado a sí mismo, pero se quedó, esperó, resistió, llamó, no para ser visto, no para ser recordado, sino para que alguien llegara a tiempo. El guardabosques entendió entonces que él también había sido parte del legado. No como héroe, como relevo, como el siguiente eslabón de una cadena silenciosa que no aparece en los libros, pero sostiene el equilibrio del mundo. Al amanecer, el bosque despertó con normalidad. Aves, hojas, viento, todo en su sitio, todo siguiendo adelante, y en esa continuidad invisible estaba la verdadera herencia. Porque hay seres que no dejan huellas profundas en la tierra, pero sí en la dirección que toma la vida después de ellos. Guardianes que no reclaman territorio ni memoria, que aparecen solo cuando es necesario y desaparecen cuando ya no hacen falta. El guardabosques bajó de la torre por última vez ese día con una certeza serena en el pecho. El gorila no se había ido. Vivía en cada trampa retirada, en cada animal que volvió a cruzar el valle, en cada decisión tomada a tiempo. Ese era su legado. Y mientras el sol iluminaba el bosque, quedó claro que algunas historias no se cuentan para recordar el pasado, sino para asegurarse de que alguien, en algún lugar, vuelva a escuchar cuando el silencio pida ayuda.